Reporte 100. Marco Antonio Córdoba es vicepresidente del Colegio de Economistas, profesor de Economía en la Universidad de Sonora, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Bien, gracias por la invitación, un gusto estar contigo. ¿Esto que dice este funcionario de CFE es cierto, es correcto, Marco Antonio? Pues mira, al parecer la información es cierta, Juan Carlos, pero tiene cierto sesgo al considerar solamente una parte de la información. Sí. Él señala que la información es a julio, ¿sí? Está considerando el consumo de enero, ¿sí?, a julio de este año, ¿sí? Es decir, todavía no consideraba el mes de agosto, que fue un mes de consumo elevado, ¿sí? Y estaba considerando enero, febrero, marzo, abril, mayo, que fueron meses de consumo relativamente bajo. Y junio, todavía los primeros 15 días de junio fue consumo relativamente bajo, fue benévolo el clima, y a partir del 15 de junio es cuando se incrementa. Sí, en ese sentido, sí, esta información del consumo promedio mensual sí podría ser cierta, ¿no? Porque solamente está considerando hasta julio. Sí. ¿Sí? Ahora, otra parte, Juan Carlos, es el consumo, 397 pesos. Solamente se está refiriendo al consumo, al consumo por kilowatt. No considera el IVA. Si le agregamos el IVA, que serían 63 pesos con 52 centavos, más el derecho por alumbrado público, que aquí en Hermosillo es de 129 pesos, entonces el recibo mensual sería de 589 pesos con 52 centavos. ¿Sí? Sí. Entonces, estos 397 pesos, si le agregamos IVA más el DAP, que es el derecho de alumbrado público, pues ya este recibo mensual se convierte, este promedio mensual a julio se convertiría en 569.52 pesos, bimensual ya sería 1.179.04 pesos, ¿sí? Lo cual ya suena un poquito más coherente, ¿no? Sí. Entonces, ya sería, ¿no?, un poquito más coherente, pero es una información hasta julio, ¿sí? Ahora, también aquí lo que faltó es haber comparado con respecto a julio del año pasado. Ahorita a julio de este año la tarifa fue de 397. Ahora, a julio del año pasado la tarifa fue de 300, por darte un ejemplo. Entonces, el crecimiento pues no lo hizo Juan Carlos. Entonces, ahí le faltó hacer un análisis comparativo para ver en cuánto se incrementó el consumo promedio de las casas que están en tarifa 1F. Entonces, no fue un análisis completo, ¿sí? No fue un análisis completo, que generalmente es lo que se sugiere, hacer un análisis comparativo. En relación al incremento de la tarifa, sí, la tarifa se está incrementando en 7.8, porque la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a los criterios generales de política económica, el incremento es de acuerdo a la inflación, pero a la inflación del mes de noviembre del año pasado. Sí, y la inflación en noviembre del 2022 fue de 7.8%, y que es cuando ya se establece la ley de ingresos para el 2023. Entonces, la inflación en noviembre del 2022 fue de 7.8 y ya quedó establecida en la ley de ingresos, que ese sería el incremento en las tarifas de electricidad. Entonces, por eso se observa que el incremento sería del 7.8. Entonces, si comparamos ese incremento con la inflación que se observó ahora en el mes de agosto, entonces, pues sí vemos, ¿no?, que el incremento en la tarifa pues sí está por encima de la inflación, sí, pero aquí no lo podemos comparar, Juan Carlos, porque está de acuerdo a los criterios generales de política económica, que es la inflación de la inflación de noviembre del año pasado. La inflación que tengamos ahora en noviembre de este año es la que se va a utilizar para las tarifas, el incremento de tarifas del próximo año.
Sí, dice este funcionario que únicamente ha subido conforme a la inflación de noviembre, 7.8%. ¿Esto es correcto? Sí es únicamente ese aumento, y lo que estamos notando en los recibos es que hay un mayor consumo de kilowatt y están sobrepasando las barreras, los rangos, la escalera de consumo. Es lo que se observa, Juan Carlos. Mira, revisando la información de INEGI, a la primera quincena de agosto, INEGI, en el caso de Sonora, el crecimiento del precio de electricidad aquí en Sonora fue del 5.8, Juan Carlos. ¿Sí? Todavía no muestra el 7.8, ¿sí? Sino aquí en Sonora, de acuerdo con INEGI, el incremento del precio de electricidad en Sonora la primera quincena de agosto fue de 5.8%. Y esto suena razonable, ¿por qué? Porque la tarifa sigue incrementándose mes con mes, ¿sí? Hasta el mes de octubre, ¿sí? En el mes de octubre, o sea, si vemos la tarifa, por ejemplo, de ahora de agosto, por ejemplo, la básica el precio por kilowatt hora estaba en 73 centavos y va a cerrar en octubre con 74 centavos. Y entonces se está ajustando mes con mes. Entonces, ya en el mes de octubre, de seguro el crecimiento del precio, ya medido por INEGI, ya la inflación va a ser de 6.8%. Entonces, si vemos el comportamiento del precio de la electricidad, de acuerdo a INEGI, pues sí va conforme a lo señalado por la comisión, ¿sí? Y lo que ha señalado comisión es que el consumo de electricidad, por ejemplo, aquí en Hermosillo, tuvo un incremento del 20%. Y entonces esto ha tenido un incremento del 20% en julio y en agosto por la ola de calor. O sea, 20% más de consumo de electricidad en los usuarios de Hermosillo por el tema del calor. Por el calor, así es. Y eso hace que los consumos vayan saltando estas escaleras, estos rangos, en donde entre más consumas, más caro te sale el kilowatt hora. Así es, Juan Carlos, que pases del básico al intermedio 1, sí, o del intermedio 1 al intermedio 2, y ya estás pagando más. Entonces, incluso si pasas del intermedio 2 al excedente, pues ya el kilowatt hora lo vas a pagar de 2 pesos, 2 centavos, pues ya lo vas a pagar a 3 pesos con 5 centavos. Entonces, ya se encarece mucho más. Entonces, la solución que se plantea de ampliar la tarifa 1F 2 meses más, que inicia abril y termina en noviembre, ampliarla de abril a noviembre, pues no necesariamente va a reducir los costos de consumo o las facturaciones de la época de más calor. Tendrían que entonces ampliar los rangos, ¿no? Los rangos de consumo, abaratar el kilowatt hora o ampliar el rango de consumo con el kilowatt barato. Así es, Juan Carlos, así es. O sea, ampliarle el lapso, dices en abril, pues sí, pero en abril no hace el calor todavía fuerte, ¿no? La sugerencia es aquí ampliar los rangos, ampliar el rango del básico y del intermedio bajo. Y esa sería la sugerencia, ¿no? El básico son hasta 600 kilowatts, pues ampliarlo no sé, hasta 1200. El intermedio está hasta los 2400, bueno, ampliarlo hasta los 4000. No sé, aquí los técnicos, los ingenieros en electricidad, los expertos, pues son los que podrían sugerir cuáles serían los rangos para no tener estos recibos tan elevados, ¿no? Sí. Pues, híjole, ¿hay antecedentes, Marco Antonio Córdoba, de meses calurosos o de que se eleve la temperatura promedio de calor y que se eleven los consumos y que haya reducciones en los cobros por parte de CFE o condonación de cobros en CFE? Sí, a ver, perdón, Juan Carlos, no. ¿Hay antecedentes de que CFE haya dado alguna tregua en situaciones similares como la que vivimos en Hermosillo en este momento, en donde el consumo se elevó por el calor? No, Juan Carlos.
No. El antecedente que se tiene es la condonación al Estado de Tabasco por 11,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Pero pues fue un caso especial, ¿no? No sé si en este caso pues puedan hacer algo, pero no, CFE tiende a ser muy rígida en el cobro de los recibos y en el manejo de sus finanzas, ¿no? Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias, como siempre, por explicarnos esto. Es con mucho gusto, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.